En los últimos meses, un nombre ha comenzado a resonar en los observatorios, en los foros científicos y entre los apasionados por la exploración del espacio. Atlas. Un objeto que, hasta hace poco, se consideraba uno más de esa extensa familia de cometas que cruzan silenciosamente las profundidades del sistema solar. Pero algo en su comportamiento, ha despertado una inquietud sin precedentes. Esta no es una historia sobre un cometa ordinario. Es la narración de una evidencia que crece, una pieza de conocimiento que obliga a la comunidad científica a detenerse, mirar de nuevo y cuestionar lo que creíamos saber sobre la naturaleza de los cuerpos errantes del cosmos, porque esta vez los datos son claros, y lo que muestran desafía la frontera entre lo natural y lo imposible. Durante décadas, los astrónomos han aprendido a distinguir las señales típicas de un cometa: un núcleo helado, una coma difusa, chorros de gas expulsados por la sublimación del hielo cuando el cuerpo se aproxima al Sol. Pero en el caso de Atlas, nada encaja del todo. Las primeras observaciones parecían rutinarias: una trayectoria reconocible, una luminosidad que crecía con la cercanía al perihelio. Sin embargo, con el paso de los días y la acumulación de mediciones, la narrativa comenzó a fracturarse. Los datos se resistían a entrar en los modelos. Las curvas de luz mostraban oscilaciones que ningún software podía explicar, y las imágenes, lejos de confirmar la hipótesis de un núcleo helado, revelaban una estructura sorprendentemente coherente, casi rígida, con una emisión de energía que no dependía únicamente del reflejo solar. Atlas comenzó a mostrar un rostro distinto, como si bajo su apariencia se escondiera un secreto que el cosmos no suele revelar fácilmente. Los equipos del telescopio espacial Hubble, de la misión JUICE y una red de observadores en la Tierra han reunido durante semanas un conjunto de evidencias que apuntan en una sola dirección. Atlas no es un cometa. Y aunque esa afirmación puede parecer prematura o incluso osada, las mediciones de rayos X, las composiciones espectrales y las observaciones ópticas coinciden. Todo parece señalar hacia una reclasificación inminente, una redefinición de lo que creíamos comprender sobre los objetos que viajan entre los planetas. A primera vista, podría pensarse que se trata de un simple error de interpretación, un fenómeno pasajero o una anomalía menor. Pero las señales se repiten, los patrones persisten y la física, en su lenguaje exacto, exige una respuesta más profunda. Atlas exhibe un tipo de energía autoemitida que no corresponde a la reflexión ni a la ionización típica del gas cometario. Su composición metálica, rica en níquel y con proporciones ajenas a cualquier núcleo helado conocido, plantea preguntas que van más allá de la simple estadística astronómica. ¿Cómo explicar un objeto tan seco, tan denso y tan activo al mismo tiempo? ¿Qué clase de proceso puede generar chorros tan precisos, tan colimados, sin la presencia de hielo o polvo en cantidades suficientes? El misterio se profundiza cuando analizamos su comportamiento dinámico. Atlas se acelera en el espacio de una manera que desafía la pura gravedad. No se trata de una aceleración caótica ni de un impulso puntual. Es una variación sostenida, medible, coherente con una fuente de energía interna. Y en esa coherencia radica lo inquietante. Las leyes que conocemos describen perfectamente los movimientos de los cuerpos naturales, pero lo que estamos viendo en Atlas parece surgir de un principio adicional, de una mecánica que no encaja en el marco tradicional. No hay suficiente pérdida de masa para justificar la aceleración observada. No hay una nube visible de material que explique el impulso. Y sin embargo, la aceleración está ahí.
registrada en cada seguimiento, confirmada por observatorios independientes. El conjunto de anomalías que rodea Atlas no es una lista aislada de rarezas, es un sistema de señales coherentes, una constelación de datos que convergen en un mismo punto. El modelo cometario clásico ya no basta. Los científicos más prudentes han comenzado a admitir que estamos ante algo que requiere un nuevo enfoque. Y no es una cuestión de creencias o de teorías marginales, es el método científico en acción. Cuando la observación contradice la hipótesis debe cambiar. Eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. La historia de Atlas podría ser el inicio de una nueva comprensión de los cuerpos interestelares, o quizá el preludio de un descubrimiento aún más grande. Cada noche, desde distintos puntos del planeta, telescopios de aficionados y observatorios profesionales apuntan al mismo objetivo, intentando registrar detalles que permitan descifrar este enigma. En las imágenes más recientes del Hubble, la estructura del objeto parece adoptar una forma que no recuerda a la de un núcleo fragmentado. Una figura alargada, definida, que proyecta un chorro orientado directamente hacia el Sol, en dirección opuesta a la típica cola cometaria. Los astrónomos llaman a esa estructura anticola, y en este caso su simetría, su rigidez, su persistencia, la convierten en algo sin precedentes. A medida que analizamos cada espectro, cada píxel de esas imágenes, la sensación crece. No estamos simplemente describiendo un cuerpo celeste más. Estamos observando un fenómeno que rompe con las categorías conocidas. Y aunque la prudencia científica exige no precipitar conclusiones, la evidencia acumulada sugiere que el objeto conocido como Atlas no se comporta como un cometa, ni se compone como uno, ni se mueve como tal. Es otra cosa, algo cuya naturaleza aún no comprendemos, pero que sin duda marcará un antes y un después en la historia de la astronomía contemporánea. Lo que sabemos hasta ahora no es suficiente, pero lo que hemos visto ya es demasiado para ignorarlo. La ciencia está, una vez más, ante la frontera de lo desconocido, allí donde los modelos fallan y las observaciones obligan a reformular las certezas. Atlas se ha convertido en un espejo que refleja los límites de nuestro conocimiento. Un recordatorio de que incluso en una era de precisión milimétrica, el universo puede todavía sorprendernos con enigmas que parecen venir de otro orden de realidad. Y cuando un objeto del cielo se atreve a desafiar la lógica de todo lo que hemos aprendido, el deber de la ciencia es observar, cuestionar y, sobre todo, escuchar lo que el cosmos intenta decirnos. El anuncio de que Atlas podría no ser un cometa convencional sacudió los cimientos de la comunidad astronómica. Lo que comenzó como un seguimiento rutinario se transformó en una investigación de alcance global. En cuestión de semanas, los observatorios más avanzados del planeta y más allá de él concentraron su atención en este cuerpo que parecía reescribir las reglas de la física cometaria. Desde el telescopio espacial Hubble hasta la misión JUICE, pasando por una red de astrónomos aficionados dispersos entre el hemisferio norte y el sur, todos los instrumentos apuntaron hacia un mismo objetivo: comprender qué es realmente Atlas y por qué se comporta de manera tan desconcertante. El momento clave llegó a comienzos de noviembre del año 2025, cuando la sonda JUICE, en plena fase de aproximación temprana, obtuvo las primeras imágenes de alta resolución del objeto. En ellas, Atlas aparecía como una estructura compacta, sin la envoltura difusa típica de los cometas activos. Las mediciones del espectrómetro mostraban una composición metálica anómala, dominada por níquel, en una proporción al menos
10 veces superior a la del hierro. Ninguna teoría cometaria podía sostener semejante proporción. Los núcleos de cometas conocidos contienen fundamentalmente silicatos, hielos de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono y trazas de hierro y magnesio, pero jamás una fracción metálica tan elevada. Aquello no era una simple rareza, era un signo de que la naturaleza de Atlas escapaba a los modelos convencionales. Pocos días después, el telescopio Hubble volvió a observar el objeto el 30 de noviembre de ese mismo año, en su fase post-perihelio. Las imágenes que transmitió a la Tierra sorprendieron a todos. La supuesta coma de Atlas, la nube gaseosa que debería rodear el núcleo, tenía una forma claramente definida, en apariencia sólida, y proyectaba un chorro frontal orientado directamente hacia el Sol, generando una estructura que los analistas bautizaron como anticola. En términos físicos, esto no debía suceder. Las colas cometarias, impulsadas por el viento solar, siempre apuntan en dirección opuesta a la estrella. Sin embargo, en Atlas, el fenómeno se invertía. Su cola parecía resistir la presión de las partículas solares, manteniendo una geometría casi rígida, como si un mecanismo interno regulara su dirección. En paralelo, un grupo de astrónomos amateurs en Namibia registró desde tierra un conjunto de imágenes que mostraban un fenómeno aún más desconcertante: la presencia de chorros de coloración distinta, uno de ellos de un tono azul metálico, otro con reflejos rojizos. La heterogeneidad cromática sugiere que los materiales expulsados no son de la misma composición, algo inusual en un cometa, cuyos chorros suelen mostrar una uniformidad relativa derivada de un mismo núcleo de hielo sublimado. Algunos especialistas comenzaron a plantear la hipótesis de un conjunto de objetos coordinados, un enjambre de cuerpos más pequeños orbitando un núcleo principal, cuya actividad colectiva generaba esas emisiones diferenciadas. La detección de rayos X en la posición exacta de Atlas constituyó otro punto de inflexión. Los rayos X no pueden ser simplemente reflejos de la luz solar. Implican una fuente de energía interna o una interacción de alta energía con el entorno. En los cometas clásicos, este tipo de radiación se produce ocasionalmente cuando el gas expulsado choca con el viento solar. Pero en Atlas no se registraron cantidades de gas suficientes para justificar semejante emisión. Lo que se observó fue una fuente de rayos X persistente, coherente con un proceso de generación de energía autónomo. El hallazgo, confirmado por distintos instrumentos de rayos X en órbita, eliminó de un solo golpe la posibilidad de que estuviéramos ante un cometa ordinario. Las agencias espaciales, conscientes de la magnitud del hallazgo, coordinaron sus esfuerzos para cruzar datos. Los equipos de análisis del Observatorio de Rayos Deities Chandra, de la Agencia Espacial Europea y del Instituto de Astrofísica de París realizaron simulaciones sobre la cantidad de energía necesaria para producir la luminosidad observada. Los resultados eran sorprendentes. Si Atlas fuera un cuerpo natural, compuesto principalmente de hielo y polvo, debería haber perdido una fracción de su masa equivalente a casi una quinta parte de su volumen para generar tal radiación. Sin embargo, las mediciones fotométricas indicaban que la masa del objeto se mantenía estable, sin señales de fragmentación o sublimación intensa. En otras palabras, la energía que Atlas emitía no procedía de su desintegración física, sino de algún otro proceso aún no identificado. La siguiente anomalía detectada fue su aceleración no gravitacional. Los cálculos orbitales verificados de manera independiente por observatorios en Europa, Sudamérica y Asia mostraban variaciones sutiles pero consistentes en la velocidad de desplazamiento de Atlas.
Dichas variaciones no podían atribuirse a la influencia de los planetas cercanos ni a la presión de radiación solar. En los cometas, tales alteraciones suelen deberse al empuje generado por la sublimación de gases, pero en este caso, la ausencia de una nube de polvo visible hacía imposible sostener esa explicación. La aceleración parecía provenir de un impulso interno, como si Atlas poseyera un sistema de propulsión o un mecanismo de eyección controlada. Por supuesto, la sola idea de un objeto con características mecánicas en el espacio exterior resulta controvertida, pero la ciencia no puede ignorar la evidencia observacional solo porque incomode los paradigmas establecidos. Uno de los investigadores más activos en este estudio, el astrofísico Avi Lobo, propuso una interpretación intermedia. Atlas podría no ser un único cuerpo, sino un conjunto de objetos coordinados, una especie de enjambre o nube inteligente compuesta por fragmentos metálicos no volátiles que se mueven bajo una misma dinámica. Según Lobo, los modelos computacionales que simulaban la separación de múltiples objetos en torno a un núcleo central reproducían casi con exactitud la morfología observada por el Hubble. De hecho, el cálculo de la distancia entre Atlas y la extensión de su anticola coincidía con la separación teórica de un enjambre de objetos a 60.000 kilómetros del cuerpo principal. Esa correspondencia entre modelo y observación reforzaba la idea de que estábamos ante una estructura compleja, no ante un simple trozo de hielo errante. El análisis espectral añadió otra pieza al rompecabezas. Los instrumentos de la sonda JUICE detectaron picos de emisión característicos de materiales metálicos tratados, con trazas de níquel y aleaciones poco comunes en cuerpos naturales. La proporción níquel-hierro, cercana a 10:1, es similar a la de ciertas aleaciones industriales empleadas por el ser humano en entornos de alta temperatura y resistencia. Ningún cometa conocido presenta tal proporción. A ello se sumó un fenómeno óptico extraordinario: la polarización negativa de la luz reflejada por Atlas. En condiciones normales, los cometas dispersan la luz de forma que ésta se polariza positivamente. En cambio, Atlas mostró un comportamiento opuesto, como si la superficie o el material reflejante tuviera propiedades metálicas o estructurales que alteraban el modo en que la luz se dispersa. Esta observación, repetida por distintos instrumentos, confirmaba la naturaleza anómala del objeto. Los modelos energéticos también resultaban incompatibles con las hipótesis naturales. Para generar los chorros observados, Atlas necesitaría absorber una cantidad de energía solar imposible para su tamaño estimado. Si fuera un cometa helado, su superficie debería sublimarse con una intensidad que habría destruido el núcleo en cuestión de días. Sin embargo, Atlas seguía intacto, proyectando chorros colimados que permanecían estables durante millones de kilómetros, sin la dispersión esperable en materiales gaseosos. Los científicos de la misión JUICE calcularon que la densidad aparente del cuerpo superaba la de los cometas conocidos en un factor de 20 y que su reflectividad espectral se mantenía prácticamente constante a pesar de las variaciones de distancia solar. Todo ello apuntaba a un material denso, no volátil y altamente reflectante. A medida que la evidencia se acumulaba, las explicaciones alternativas comenzaron a perder fuerza. Se propuso que Atlas fuera un fragmento de exoluna expulsado de su órbita ancestral, pero el patrón de emisión energética no concordaba con esa teoría. También se evaluó la posibilidad de que fuera un fragmento metálico de un planeta destruido, pero su aceleración no gravitacional y su falta de erosión contradicen ese modelo. La idea de un cometa extremadamente agotado en volátiles
fue descartada tras detectar apenas un 4% de agua en su composición, una cifra demasiado baja para justificar cualquier tipo de actividad cometaria observable. Cada hipótesis natural que se planteaba chocaba con un muro de inconsistencias físicas. La situación alcanzó un punto de inflexión cuando se descubrió una secuencia de coincidencias orbitales con los planetas interiores. Atlas había pasado sorprendentemente cerca de Marte, Venus y Júpiter, en trayectorias que parecían sincronizadas, como si siguiera un plan preestablecido. Las probabilidades de que un objeto natural adoptara una cadena de encuentros tan precisa eran ínfimas. Algunos científicos comenzaron a hablar, con cautela, de una posible dinámica controlada. Sin embargo, más allá de toda interpretación, los datos estaban ahí. Las trayectorias coincidían, las aceleraciones no eran aleatorias y los periodos de actividad luminosa parecían correlacionarse con cada acercamiento planetario. El conjunto de anomalías comenzó a ser conocido como el Expediente Atlas. En él se registraron 12 rasgos fundamentales que desafiaban toda clasificación cometaria. Una trayectoria retrógrada alineada con el plano de la eclíptica. Una masa aparente incompatible con los cometas interestelares. Una composición metálica rica en níquel. Una emisión de rayos X sin correlato gaseoso. Una polarización óptica negativa extrema. Chorros orientados hacia el Sol. Aceleración no gravitacional sostenida. Escaso contenido de agua. Reflejos cromáticos variables. Estabilidad morfológica prolongada. Coincidencias orbitales repetidas y una luminosidad que aumentaba en momentos específicos de la órbita. Ninguna de estas características, por sí sola, bastaría para cambiar una clasificación. Pero tomadas en conjunto, forman un cuerpo de evidencia tan coherente que el modelo del cometa simplemente se derrumba. Las reacciones dentro de la comunidad científica oscilaron entre la fascinación y la incredulidad. Algunos defendieron que todo se debía a errores de calibración, artefactos de procesamiento de imagen o interpretaciones sesgadas. Pero con el paso de las semanas, los datos independientes obtenidos por diferentes observatorios confirmaron los mismos patrones. El consenso comenzó a cambiar. Los informes publicados por el Instituto Max Planck, la Agencia Espacial Europea y la Universidad de Harvard coincidían en una conclusión. Atlas debía ser reclasificado, ya no como un cometa, sino como un objeto de naturaleza desconocida. El lenguaje científico, prudente por definición, empezaba a emplear términos inusuales: estructura no cometaria, objeto de composición artificial posible, candidato a enjambre tecnológico. Avi-Lobo y su equipo fueron más allá y desarrollaron la llamada hipótesis del mini-ensemble. Según esta teoría, Atlas sería el núcleo principal de un conjunto de pequeños dispositivos o fragmentos que se liberan en puntos específicos de su órbita. Cada liberación produciría un patrón de brillo y una anticola, como la observada. Si esa interpretación era correcta, los periodos de visibilidad deberían variar con los eventos de liberación. Lobo predijo que la visibilidad de Atlas disminuiría drásticamente hacia mediados de diciembre del año 2025, coincidiendo con un supuesto despliegue cercano a Marte, y volvería a intensificarse en marzo del año 2026, durante el próximo encuentro con Júpiter. Estas predicciones, medibles y verificables, otorgaban a la hipótesis un carácter científico sólido. Se podían poner a prueba. En este punto, la controversia se transformó en oportunidad. Por primera vez, la comunidad astronómica contaba con un fenómeno que unía observaciones ópticas, espectrales y dinámicas bajo un mismo misterio. Si las próximas mediciones confirmaban la correlación entre los cambios de brillo y los encuentros planetarios,
la ciencia se vería obligada a aceptar que Atlas no es un cometa. No un trozo de hielo errante, sino algo mucho más complejo. Una estructura activa, capaz de emitir energía, controlar su aceleración y mantener una coherencia morfológica incompatible con los procesos naturales conocidos. Y así, mientras los datos siguen llegando, el mundo científico aguarda con expectación los resultados de las próximas observaciones. El enigma de Atlas se ha convertido en un espejo donde la ciencia contempla sus propios límites. La prudencia dicta cautela, pero la evidencia invita a la audacia. Porque si Atlas no es un cometa, entonces, ¿qué es? La respuesta, aún oculta entre millones de kilómetros de vacío, podría redefinir no solo la astronomía, sino nuestra concepción misma de lo que significa la presencia de inteligencia en el universo. Atlas no surgió de la nada. Su historia, tal como la conocemos, comenzó hace algunos años, cuando un débil punto de luz fue detectado en los registros de seguimiento del sistema solar exterior. En ese momento, nadie imaginó que aquel cuerpo, inicialmente catalogado como un cometa ordinario, pondría en cuestión décadas de conocimiento astronómico acumulado. Pero con el tiempo, cada nueva observación fue aportando piezas a un rompecabezas que parecía construido con las reglas de otra física. Hoy, cuando la comunidad científica se enfrenta a la posibilidad real de que Atlas no sea un cometa, sino algo completamente distinto, se vuelve necesario mirar hacia atrás, comprender el contexto y examinar con detenimiento a los protagonistas y a las herramientas que han hecho posible llegar hasta aquí. Uno de esos protagonistas es el propio telescopio espacial Hubble, testigo silencioso de algunos de los descubrimientos más importantes de la historia moderna de la astronomía. Desde su lanzamiento, el Hubble ha fotografiado galaxias lejanas, nebulosas y exoplanetas, pero pocas veces una observación ha despertado tanto debate como la imagen capturada de Atlas el 30 de noviembre de 2025. Aquella fotografía mostraba una coma con forma de gota y un núcleo en aparente transición, con un halo luminoso orientado en dirección al Sol. Los expertos en dinámica cometaria intentaron modelar la geometría, pero pronto se dieron cuenta de que los datos no encajaban en ninguna simulación clásica. El chorro parecía demasiado estable, demasiado definido, demasiado constante en su orientación. Era como si estuviera controlado desde dentro. El otro instrumento clave en esta historia es la misión JUICE, una sonda concebida para estudiar las lunas heladas de Júpiter, pero que, de manera inesperada, se convirtió en la primera nave en registrar de cerca la presencia de Atlas. En su aproximación de comienzos de noviembre del año 2025, los sensores de JUICE detectaron una emisión de radiación que no provenía del Sol ni del viento solar. Era una radiación generada en la vecindad de Atlas, consistente, sostenida, con un espectro que incluía componentes de rayos X. En un principio, los científicos pensaron en una coincidencia instrumental, pero al comparar los datos de los distintos detectores, comprobaron que la señal provenía inequívocamente del objeto. A partir de ese momento, la misión JUICE amplió su plan de observación y dedicó varios días a recopilar información de alta resolución. Los resultados, enviados a la Tierra tras un complejo proceso de transmisión, revelaron una firma energética imposible de explicar por los mecanismos naturales conocidos. En paralelo, desde el Observatorio Europeo Austral, una red de telescopios terrestres en Chile comenzó a registrar variaciones de brillo y color que seguían un patrón casi rítmico. Era como si Atlas emitiera pulsos, alternando intensidades en intervalos de horas. Esos pulsos parecían correlacionarse con los momentos
en los que el objeto modificaba su orientación respecto al Sol, lo que llevó a algunos investigadores a plantear una hipótesis osada, que Atlas estuviera ajustando activamente su posición para mantener un ángulo específico de exposición. Si esto fuera cierto, implicaría una capacidad de maniobra, una propiedad que ninguna estructura natural de ese tamaño podría poseer sin desintegrarse. Entre los científicos que más han profundizado en este fenómeno, destaca Avi Lobo, un astrofísico israelí que se ha ganado la atención mundial por su enfoque analítico y su serenidad ante la controversia. Lobo no afirma que Atlas sea un objeto artificial, pero insiste en que sus propiedades no pueden describirse con los modelos actuales. Su carrera, marcada por el estudio de objetos transneptunianos y fenómenos interestelares, le ha permitido desarrollar una mirada precisa sobre las dinámicas no gravitacionales. En su laboratorio, en colaboración con la Universidad de Tel Aviv y el Observatorio Lowell, ha diseñado simulaciones que reproducen con asombrosa fidelidad las trayectorias observadas de Atlas, siempre que se introduzca una fuente de empuje controlado. Sin esa variable, las órbitas simuladas divergen rápidamente. La conclusión es clara. El movimiento de Atlas requiere un impulso adicional, sostenido y coherente con una dirección preferente. Avi Lobo ha descrito en varios artículos la posibilidad de que Atlas sea el núcleo de un sistema más amplio, una especie de cuerpo nodal desde el cual se liberan estructuras menores. En su hipótesis, estas minisondas o fragmentos reflejantes podrían explicar la luminosidad variable y las anomalías de color observadas. Según sus cálculos, una nube de objetos metálicos, distribuidos en una distancia de 60.000 kilómetros, generaría un patrón óptico indistinguible del observado en las imágenes del Hubble. Incluso la anticola, orientada hacia el Sol, podría ser el resultado del alineamiento de esas estructuras menores, reflejando la luz estelar en un ángulo preciso. No hay todavía una confirmación empírica de esta teoría, pero los modelos predictivos derivados de ella coinciden con los datos obtenidos hasta ahora. En cuanto a la composición, los análisis espectroscópicos revelan la presencia de un material que no encaja con ninguna de las categorías conocidas de meteoritos o cuerpos helados. El predominio de níquel sobre hierro en una proporción de 10:1 ha dejado perplejos a los geoquímicos. Tal composición es propia de aleaciones sintéticas empleadas para resistir condiciones extremas de radiación o temperatura. Además, se ha identificado una firma de reflexión en el rango del infrarrojo cercano que sugiere superficies lisas y pulidas, algo casi imposible de obtener en un cuerpo natural, expuesto durante millones de años a impactos y erosión cósmica. Todo parece indicar que Atlas no solo desafía nuestra comprensión de los cometas, sino también nuestra definición de lo que consideramos natural. El análisis dinámico de su rotación añade más misterio. Los datos fotométricos indican un periodo rotacional casi constante, sin las variaciones caóticas típicas de los cuerpos irregulares. Esa regularidad apunta a un sistema estabilizado, tal vez mediante distribución de masa o mecanismos internos de compensación. Cuando los investigadores intentaron reproducir esa estabilidad en modelos físicos, descubrieron que solo sería posible si el cuerpo tuviera un centro de inercia cuidadosamente equilibrado o, en su defecto, una estructura interna rígida. Y aquí surge una de las cuestiones más desconcertantes. ¿Cómo puede un cuerpo que ha viajado durante siglos por el espacio conservar una simetría tan precisa? La historia de Atlas, sin embargo, no se reduce a su comportamiento físico. También es una historia sobre la forma en que la ciencia enfrenta lo desconocido.
Durante meses, las instituciones académicas debatieron sobre la conveniencia de usar o no la palabra anómalo. Algunos prefirieron términos más cautos como no explicado o inconsistente con los modelos cometarios. Pero conforme se publicaban más datos, la necesidad de una nueva clasificación se hizo evidente. No era solo un problema de semántica, sino de rigor científico. Un objeto que emite rayos X sin gas, que acelera sin perder masa y que proyecta un chorro estable hacia el Sol no puede ser un cometa. El debate alcanzó un punto culminante en una conferencia organizada por la Unión Astronómica Internacional, celebrada en Ginebra en diciembre del año 2025. Allí, frente a una audiencia de más de 400 especialistas, se presentaron los resultados consolidados de todos los equipos involucrados. Los gráficos, los espectros y las imágenes tridimensionales se proyectaron en una pantalla gigante. El silencio en la sala fue absoluto cuando se mostró la comparación directa entre Atlas y los cometas Halley, Encke y Borisov. La diferencia era abismal. Mientras los cometas clásicos mostraban una dispersión gaseosa difusa, Atlas exhibía un perfil compacto y una densidad energética concentrada. Al finalizar la exposición, una frase de uno de los moderadores quedó grabada en la memoria de todos. Si esto es un cometa, entonces debemos reescribir lo que entendemos por cometa. La posible reclasificación de Atlas implica consecuencias profundas. Si se confirma que su estructura es no natural, habría que replantear la definición misma de objeto interestelar. Por primera vez, tendríamos ante nosotros un cuerpo cuya composición y dinámica podrían indicar la existencia de tecnología más allá de la Tierra. No se trata de afirmar sin pruebas, sino de reconocer que los parámetros físicos observados permiten, por primera vez en la historia, considerar esa posibilidad dentro del marco de la ciencia. Las futuras observaciones, programadas para marzo del año 2026, durante el encuentro con Júpiter, serán decisivas. En ese momento, los instrumentos de JUICE y los telescopios terrestres intentarán medir con precisión el espectro de los fragmentos desprendidos y determinar si la luminosidad observada proviene de materiales reflectantes o de emisiones activas. La historia de Atlas también está marcada por la participación de investigadores jóvenes que representan una nueva generación de científicos abiertos a lo improbable, desde el Instituto de Astrofísica de Canarias hasta la Universidad de Harvard. Grupos de estudiantes han dedicado miles de horas a procesar imágenes, diseñar algoritmos de seguimiento y comparar patrones de brillo. Para muchos de ellos, Atlas es el primer objeto que desafía directamente las enseñanzas recibidas en sus cursos universitarios. Y esa experiencia, por sí sola, constituye una revolución intelectual. La ciencia, al enfrentarse a lo desconocido, se renueva. Más allá de los laboratorios y las conferencias, Atlas ha capturado la imaginación del público. Los canales de observación amateur, los foros de astronomía y las redes de divulgación científica se han llenado de debates, hipótesis y simulaciones. No es difícil entender por qué. Atlas combina el misterio de lo desconocido con la evidencia rigurosa de la medición científica. Su mera existencia nos obliga a mirar el cielo con una mezcla de asombro y respeto, recordándonos que la frontera entre el mito y la ciencia a veces se estrecha cuando el universo decide revelarnos un secreto inesperado. Al observar las imágenes en alta resolución, uno no puede evitar sentir cierta inquietud. El núcleo, brillante y definido, parece contener ángulos y simetrías difíciles de atribuir al azar. La anticola, perfectamente delineada, se extiende como una estela metálica que refleja la luz del sol de un modo casi calculado. Si realmente
se tratara de una estructura manufacturada, estaríamos contemplando el primer vestigio de ingeniería más allá de nuestro planeta. Pero incluso, si no lo fuera, si todo tuviera una explicación aún desconocida dentro de las leyes naturales, el fenómeno seguiría siendo extraordinario. Un ejemplo de que el universo puede producir configuraciones que rozan la perfección matemática. Atlas, por tanto, no es solo un objeto físico, es un símbolo. Representa el límite mismo de nuestra comprensión, el umbral en el que la ciencia se encuentra con el asombro. Su estudio ha unido a investigadores de todo el mundo, ha impulsado colaboraciones inéditas entre agencias espaciales y ha despertado un nuevo interés por la observación directa del espacio profundo. En cierto modo, Atlas ha devuelto a la ciencia algo que nunca debió perder: la capacidad de sorprenderse. El futuro de esta investigación dependerá de las próximas observaciones. Si las predicciones de Avi Lobo se cumplen, si el brillo de Atlas disminuye en los días cercanos al 19 de diciembre y vuelve a intensificarse en marzo, la hipótesis del enjambre coordinado ganará una fuerza difícil de refutar. Y con ello, la astronomía se verá ante un desafío que trasciende su propio marco teórico: el de aceptar que en el universo pueden existir estructuras capaces de generar energía, dirigir su movimiento y reflejar la luz de las estrellas con una precisión que parece intencionada. Quizá nunca sepamos con certeza qué es Atlas. Tal vez dentro de algunos años, nuevas misiones espaciales logren acercarse lo suficiente para analizarlo directamente. O quizá desaparezca en la oscuridad del espacio, dejando tras de sí únicamente los registros de sus anomalías. Pero lo que ya ha dejado es una huella profunda en la mente humana. Atlas nos recuerda que el conocimiento no es un punto de llegada, sino un proceso perpetuo, un viaje en el que cada descubrimiento abre nuevas preguntas. Cuando los historiadores de la ciencia miren hacia atrás, verán que este momento, el momento en que Atlas dejó de ser un cometa, marcó un antes y un después en la comprensión del cosmos. Y tal vez comprendan que no fue solo un cambio de clasificación, sino una revelación de la magnitud de nuestro desconocimiento. Porque al final, cada vez que un objeto en el cielo contradice nuestras teorías, lo que realmente está haciendo es mostrarnos que aún queda infinito por descubrir. Y en esa inmensidad, Atlas sigue girando, silencioso, reflejando la luz del sol como un enigma que la humanidad apenas empieza a descifrar.